Presidenta, buenos días. ¿Cómo ¿Qué estás? tal? Buenos días, Sandro. ¿Hace tiempo que no venía? Pues un placer recibirte como siempre en esta Palacio Insular, que es la casa de todos los tinerfeños y tinerfeñas. Bueno, ¿cómo va la cosa por Tenerife? Pues va bien, porque la verdad que nos encontramos, como sabes, una isla paralizada, completamente, yo decía que estaba en estado de hibernación, con unas tasas de desempleo altísimas, que estaban en el 22%, hace ya 14 meses que estamos en el Cabildo, y fue el primer empeño, porque al final lo que dignifica a la gente es tener un empleo, y nos propusimos disminuir esa tasa de desempleo. Fíjate que yo siempre te tienes que comparar con alguien. Estábamos por encima de la tasa de desempleo de Canarias y estábamos por encima de Gran Canaria, una isla que podemos compararnos por la estructura económica, por la población, y veíamos como Gran Canaria tenía un 15%, y nosotros cuando llegamos, o cuando sale el Partido Socialista del Cabildo, había dejado esta isla en un 22%. Todos habíamos pasado por la pandemia, todos teníamos la guerra de Ucrania, o sea, ¿qué era lo que explicaba que Tenerife estuviera paralizada? Pues simplemente que esta institución, que es el Cabildo Insular de Tenerife, que es una gran locomotora, pues estaba parado. Y fíjate cómo hemos conseguido en apenas un año estar por debajo de la media de Canarias en la tasa de desempleo, ser la gran locomotora económica y del empleo de toda Canarias, y ahora estar incluso por debajo de Gran Canaria. Es decir, hemos conseguido crear muchísimo empleo en estos apenas 12 meses de gobierno de Coalición Canaria y Partido Popular, y de estabilidad, diría yo. Sí, cuando hablas de la casa de todos, diste la bienvenida a la casa de todos y eso es lo que has demostrado desde que empezaste a gobernar en el Cabildo de Tenerife, porque has recibido aquí prácticamente a todos los alcaldes, y los que nos has recibido has ido tú a esos pueblos, ¿no? De diferentes ideologías políticas, que que los pueblos da igual. Efectivamente, y tú lo has comprobado, has estado, primero tu televisión está en todos lados, y han podido comprobar cómo en esta casa, en este Palacio Insular, se reciben a todos los alcaldes, y aquellos en los que no pueden venir o no han tenido la oportunidad de venir, desde luego se han tenido reuniones con todos los alcaldes y alcaldesas para grandes decisiones de la isla, tanto en materia de movilidad, cuando tuvimos que declarar la emergencia hídrica para ir a una seguridad del abastecimiento de agua antes del verano, y fíjate que hemos pasado un verano tranquilo, afortunadamente, porque tomamos la decisión adecuada en el momento oportuno, y más agua que vamos a poner en el campo. Todas esas decisiones se han ido tomando por unanimidad en el Cabildo, que eso es muy importante, de todas las fuerzas políticas, y eso también da, yo siempre lo digo, da estabilidad y da serenidad. En los grandes asuntos hemos conseguido tender la mano y que todos los partidos políticos pues lo asuman también en el salón de pleno. Y por otro lado, de la mano de los municipios. La municipalidad es esencial, el papel que juegan los ayuntamientos es fundamental. El Cabildo es el gobierno de la isla, pero también es ese gran ayuntamiento grande que permite que muchos asuntos que una isla o que un municipio no podría abordar por sí mismo, pues ahí está el Cabildo apoyándolo y sacando proyectos estructurales para los ciudadanos. Sobre todo hablabas de empleo, ¿no? Porque eso sí son competencias del Cabildo. Bueno, son competencias del Gobierno de España, son al final, ¿quién genera empleo? Pues la genera la economía, la dinamización de la economía, la empresa, los autónomos. O sea, si tú tienes una economía parada, como estaba la de Tenerife, una isla paralizada, pues este era el reto, Sandro, volver a poner a Tenerife en marcha, que el Cabildo de Tenerife volviera a ser ese gran portaaviones que significa para la isla de Tenerife y que dinamiza tanto en el ámbito social, económico, de grandes eventos que ocurren en Tenerife. Y fíjate cómo pues teníamos razón, en menos de un año hemos conseguido batir récord y estamos por debajo de la tasa de desempleo que teníamos cuando comenzó la crisis financiera, o sea, la de 2008. Y eso era un reto para mí como economista y como presidenta del Cabildo,
un reto que nos impusimos desde todas las áreas, porque es tan importante desde vivienda como desde empleo directamente o del propio Cabildo de Tenerife en su capacidad de contratación. Ahora decías portaaviones, pero más que portaaviones me gustó más lo que dijiste al principio, locomotora o tren, ¿no? Bueno, sobre todo porque hemos vuelto a retomar los proyectos de los trenes. Pero hay que recordarle a todos los que nos están viendo que ese proyecto, ¿dónde estuvo? Aquí en una gaveta a unos metros de aquí. Mira, y además los proyectos de los trenes, que son, si me permites ya, la gente nos oirá hablar de trenes y dirán, bueno, ¿y para cuándo? ¿Por qué no lo hicieron antes? Ya, ¿Y para cuándo? ¿No? Porque yo entiendo el escepticismo de la gente, pero es verdad que cuando llegó el Partido Socialista, frenó en seco los proyectos de los trenes que estaban lanzados, especialmente el del sur, y hemos tenido que retomarlo prácticamente desde cero. 4 años perdidos. 4 años. 4 años perdidos que permíteme que te diga que no se perdieron en Gran Canaria, donde gobernaba también el Partido Socialista con Podemos y junto con Nueva Canaria. Entonces, lo que era bueno para Gran Canaria y no tenía ningún problema y era los proyectos de movilidad sostenible idóneos para una isla, en Tenerife fueron paralizados. Bueno, pues hemos tenido que desempolvar esos proyectos, actualizarlos y bueno, estamos en disposición de afirmar que estaremos, ya hemos sacado una parte de los proyectos del Tren del Sur, vamos a abordarlo por fases, en una primera fase desde San Isidro a Costa de Eje, pasando por el aeropuerto, ya está contemplado en la nueva terminal del aeropuerto del Sur el cajón por donde va a pasar el Tren del Sur, es decir, que ya vamos concretando cosas. También en la terminal de Tenerife Norte se contempla la llegada del Tren del Norte. Es decir, ya se avanza en proyectos que se coordinan entre sí y entre administraciones. Vamos a hablar de becas, en materia de becas. En materia de becas somos imbatibles. Fíjate que el Cabildo de Tenerife es la tercera institución o administración local presupuestariamente hablando, solo por detrás del Ayuntamiento de Madrid y de Barcelona. Esto quizás no lo sepa mucha gente, tenemos un presupuesto de 1.200 millones de euros, es el mayor presupuesto, insisto, solo por detrás del Ayuntamiento de Madrid y de Barcelona, y detrás de nosotros viene Bilbao, Valencia, en fin, somos una administración local. Bueno, pues bien, siendo la tercera administración local en materia presupuestaria, somos los primeros en materia de política de becas, de apoyo a las familias, de apoyo a la crianza. Somos imbatibles, fíjate que tenemos 6 veces más que el Ayuntamiento de Madrid, que el que más tiene. Somos quienes más destinamos a las políticas de apoyo a las familias en materia educativa, en materia de becas, de oportunidades para los chicos y chicas de Tenerife. Lo más reciente, ya se va a poder pedir el cheque guardería. Este cheque que pusimos en marcha cuando llegamos al Cabildo de Tenerife, no me preguntes si es porque ¿Pero eso tampoco estaba antes? No estaba antes. No existía ningún apoyo a las familias que tenían niños entre 0 y 3 años. Y a lo mejor porque yo tengo 2 niños ya en otra edad, adolescentes, pero sé lo que cuesta en el bolsillo de la familia y sobre todo para las mujeres. En muchas ocasiones el no poder pagar un apoyo hace que muchas mujeres se queden en casa y pierdan la oportunidad de un trabajo o la de progresar en su carrera. Entonces, para mí era muy importante como presidenta de Cabildo que existiera este apoyo. Es un apoyo además de 800 euros que se ingresa a las familias por cada uno de los niños que tienen entre 0 y 3 años y que está matriculado. ¿Y se ingresa sobre la marcha, rapidito? Sí, la verdad que funcionó muy bien el año pasado y este año lo sacamos incluso antes. El año pasado les llegó a las familias en el mes de febrero y este año que lo sacamos casi con 1 mes y medio de antelación, yo espero que, bueno, no me voy a anticipar porque son todos los procesos administrativos, pero la verdad que a las familias le llegó más de 1.500 familias que se pudieron beneficiar y yo espero que a lo largo de todo el mandato más de 6.000 familias se beneficien de este cheque guardería, que cuando tienes 1 o 2 niños en edad entre 0 y 3 años son de mucha ayuda. Es mucho dinero, no solamente, y sobre todo es que estamos ayudando a que por un lado se hagan más plazas públicas, pero en lo que se hacen las plazas públicas poder llegar a acuerdo con las plazas privadas y que puedas mandar a tu niño a esas guarderías, que además no te decimos a qué guardería lo tienes que mandar.
a qué centro infantil de 0 a 3 años, sino que tú verás si te viene mejor que esté al lado de tu trabajo. Puedes vivir en Santa Cruz, pero te queda mejor que sea O sea, en pues yo a el donde sur. quieras, no está concertado. Libertad absoluta para matricularlo donde quieras, en la guardería, centro infantil que quieras, siempre y cuando, por supuesto, esté autorizado por el Gobierno de Canarias, y nosotros te ingresamos los 800 euros con la matrícula del niño, porque sabemos de todos los gastos que conlleva esa educación de 0 a 3 años. ¿Qué es la revolución verde? Pues la revolución verde es apostar por una movilidad sostenible, una movilidad en guagua, haber peleado por tener una Las guaguas van gratuidad. petadas, ¿eh? Te lo digo porque soy usuario de las guaguas y eso va petadito. Yo soy usuaria de la guagua y la verdad que de la guagua y del tranvía, y la verdad que ha sido la gran revolución. El apostar por la movilidad sostenible. La movilidad sostenible es dejar el vehículo particular e ir en guagua. Y Sandro, ya se nota en las carreteras. Después de un año que mucha gente pensó, mira qué dice esta, que en 90 días yo adquirí un compromiso. Todavía estamos con eso. Pero mira, es que ese compromiso era real. Yo sabía, porque había sido directora general de transporte, que si era presidenta, en nuestras manos, en la mano de la presidenta y del cabildo, estaba tomar al menos 5 decisiones que fueran destinadas a aliviar la situación del tráfico. Aunque alguna no funcionaria, pero por lo menos intentarlo, ¿no? Es que no tomamos 5, tomamos 20 decisiones, que algunas se pusieron de inmediato, sí, como fue el corte, por ejemplo, de Guamasa, y eso demostró valentía, coraje. Oye, señores, en este punto se incorporan tantos vehículos, 1.200 vehículos, frente a más de 100.000 vehículos que transcurren por la TF5. Piensa que cada día en nuestra isla hay más de 3 millones de desplazamientos, que el 80% se realiza en vehículo particular. Y hemos hecho un esfuerzo monumental en una apuesta por las guaguas, transporte público gratuito. Hemos incorporado casi 150 guaguas, refuerzos de guaguas que ya iban muy saturadas. Sí, ahora que hay algunas que están un poquito saturadas todavía, como por ejemplo la 108, si te pongo un ejemplo. Pero tiene que ver con que cada vez tenemos más usuarios, es decir, afortunadamente en este cabildo y este gobierno cree en el transporte público, en la gratuidad y no solo en hacer más carreteras. Se tienen que hacer las carreteras que se tienen que hacer, las que dan seguridad y por supuesto cerrar el anillo insular, y como sabes estamos centrados eso te iba a preguntar ahora, en el cierre del anillo insular. Pero en paralelo tú podrás construir todas las carreteras del mundo, que si no haces una apuesta por la movilidad sostenible, sí, se te van a quedar colapsados y eso está más que demostrado. Entonces, esta gran revolución verde pasa por nuestras guaguas, que son las que llegan a tantas y tantas personas. Y permíteme que hable de un proyecto que para mí va a ser otra gran revolución, que es el transporte a la demanda. El transporte a la demanda es aquel que te va a recoger prácticamente a la puerta de tu casa, en las zonas de medianías donde no llegan toda la red. Y más con la orografía que tenemos en Tenerife. Claro, en la orografía hay muchos municipios que tienen asentamientos aislados, pueblos, barrios que están aislados y que la frecuencia de la guagua no es suficiente. ¿Qué les vamos a dar? Transporte a la demanda. Vas a poder llamar por teléfono o poder pedir ese transporte a la demanda con una aplicación y ya se pone en marcha en el mes de noviembre para Fasnia, Arico y Güímar. ¿Tú sabes la cantidad de gente que vive en esos asentamientos? Vamos a dar respuesta a más de 13.000 usuarios con transporte casi a chaqueta, como cuando tú lo necesitas y al horario que lo necesitas para ir a los centros de salud, para ir a los grandes intercambiadores, a la estación de guaguas de San Miguel, de Güímar, y te va a acercar a esos sitios que es fundamental para el desarrollo. Pues se ha hecho un estudio previo, claro. Sí, y afortunadamente va a funcionar muy bien, le ha salido la licitación. ¿Y va a empezar en Güímar? Güímar, Arico y Fasnia. No se olviden del norte, ¿eh? No, después lo siguiente va a ser el norte. Ya tenemos ahí a Francisco Linares, que también apuesta por la movilidad sostenible con ese transporte a la demanda. ¿Y sabes por qué? Porque también vamos a acercar a muchas personas mayores. En esas zonas de medianías vive mucha gente mayor que tiene cada vez más difícil una movilidad, que tienen que a lo mejor esperar a su hijo, que tiene que venirlo a buscar, o una persona.
pues va a ser esa gran revolución porque va a permitir acercar a esas grandes arterias, a esa gran espina dorsal que es el transporte que transcurre por las grandes autopistas, pues a tanta y tanta gente que vive en las medianías. Las guaguas están petadas también por el tema del turismo. Compartimos, no sé si desgraciadamente o afortunadamente podríamos decir también, las guaguas con los turistas, por eso van petadas también. Hay unos horarios en los que sí se comparte, Sí. porque afortunadamente... Y unas líneas determinadas. Y hay unas determinadas líneas. ¿Qué ocurre? Que bueno, que nosotros, había un turismo que hace 10, 15 años estaban dentro de los grandes resorts. Aquellos que con la pulserita del todo incluido ni consumía producto local, no tiraba de nuestra agricultura, de nuestro sector primario, no consumía nuestra gastronomía, no conocía nuestros espacios naturales. ¿Qué ha ocurrido? Pues que los 6 millones de turistas que vienen a Tenerife cada año, pues les hemos dicho que tenemos una isla por conocer, una gastronomía, una cultura, unas tradiciones, unos espacios naturales protegidos. Y al final no queremos que usen solo el alquiler de vehículos, y en muchas ocasiones a través de los distintos Google Maps te dicen ¿cómo llegar? Pues llego a la rincones, playa, algunos que ni nosotros conocemos. Algunos rincones que solo llegas en guagua, y ahí encontramos turistas. Entonces tenemos que ver cómo conviven, porque desde luego necesitamos poner más guaguas, van a haber más guaguas. Fíjate que de aquí, el año que viene, vamos a contratar 300 nuevos conductores, 300 guaguas entre el 2024-2025 que se van a incorporar, y vamos a ser la segunda flota más moderna y menos contaminante de toda España y una de las primeras de Europa. Y esto lo tiene que ser. Son una maravilla, ¿eh? Las nuevas son muy cómodas, son una maravilla. Y los choferes para trabajar en Titsa tienen ganas de entrar en Titsa a trabajar, ¿eh? Muchísima gente, y además normalmente te encuentras con gente muy amable que vive... cuando quieres ser conductor de Titsa es porque te apasiona tu trabajo. Y tengo que decir que estamos formando, y lo verán muchas veces, que van con los cursos de formación, van acompañados de otro conductor, y ves gente, cada vez más mujeres, y la gente, los conductores entusiasmados. Es una empresa que yo adoro y que de verdad que apasiona. Y bueno, sobre todo, fíjate la cantidad de líneas que cada día transportan a millones de personas. Y frecuencia, sí. Y hemos añadido frecuencias y muchas más que se van a añadir, y otras cosas que además algunas son ideas de los propios conductores, otras son ideas de la Titsa, y otras nacen de la propia ciudadanía, como son las guaguas lanzaderas directas a la universidad. Ha sido la verdad que una gran revolución esas guaguas lanzaderas, las lanzaderas culturales que nos permiten acercar a la gente que vive en la Isla Baja, en Icod, en Garachico, en Buenavista, a eventos culturales como son la Orquesta Sinfónica, como son otros eventos culturales que ocurren a veces en el área metropolitana, y que la manera que venir es, tienes tu ticket, te subes en la guagua y tienes guagua lanzadera. Y las guaguas tienen que seguir siendo gratis. El otro día ya veíamos a Fernando Clavijo, el presidente del Gobierno de Canarias, con el presidente nuestro presidente Pedro Sánchez, y creo que eso, la gratuidad en las guaguas se lo sacó, ¿no? Le arrancó de nuevo ese compromiso. Se lo sacó. No sé si los términos son buenos, porque la verdad que estábamos muy alarmados. Había salido el ministro de Transporte, Óscar Puente, dudando de si mantener la gratuidad, y la verdad que en esta isla ha demostrado su efectividad. Fíjate que nosotros vamos a cerrar probablemente en el 2024 con casi 80 millones de pasajeros. Wow. Te voy a dar el dato de hace 2 años. Hace 2 años Titsa transportaba 47 millones de pasajeros. Estamos hablando del doble ya casi. Casi el doble. Eso significa que mucha gente está dejando su coche. El otro día te voy a dar... Bueno, pero aún así estamos saturados, presidente. Pero mira, el otro día me lo decía Francisco Linares. Dice, se nota, se empieza a notar esas medidas y los resultados de esas actuaciones que hemos llevado a cabo en la autopista del norte de Tenerife, con las guaguas lanzaderas. Y Francisco Linares me decía, yo antes tardaba en llegar 1 hora y media desde La Orotava a Santa Cruz. Todavía me hablas de eso y parece que estamos hablando de ciencia ficción. Y me dice, todavía son 45 minutos, pero la gente
lo pone en valor. Y solo llevamos un año, todavía queda mucho por hacer, pero teníamos razón cuando decíamos que no había que esperar para adoptar estas medidas porque se desdoblara la autopista, porque esos son años y la gente no podía pasarse la vida atascado porque estaba desesperado. La cuestión es ofrecerle un transporte sostenible y lo que tú decías, una gran revolución verde que pasa por nuestras guaguas. ¿Crees que estamos saturados con el tema del turismo? Te iba a preguntar también por la manifestación del domingo. Mira, creo que tuvimos la fortuna en estas islas de tener un clima, una seguridad sanitaria, una seguridad jurídica, el hecho de estar en la Unión Europea, que ha permitido que esta sociedad, si nos remontamos hace 50 años, era una sociedad rural, agraria, empobrecida, que vivía en el campo y que no tenía oportunidades y nuestra gente tenía que emigrar a Cuba, a Venezuela y le mandaba el dinerito a la gente que se quedaba aquí, muchas mujeres. Y esa era la sociedad que teníamos. Y de repente llegó a finales de los años 60, principios de los 70, una gran revolución turística que nos colocó a un sector, el sector turístico, en lo más alto. Y la cuestión es si ese modelo que sirvió para los años 70, que continuó en los años 80, sigue siendo válido para los próximos 50 años. Y yo te diría que no. Y en esto soy tajante. Yo puedo compartir con con los manifestantes en que Canarias tiene un límite y que efectivamente es así. Somos un archipiélago, somos una isla. Afortunadamente tenemos espacios naturales protegidos, el Parque Nacional del Teide, que tenemos que preservar, conservar, que tenemos que tener medidas y una gestión eficaz que permita cuidar los espacios más bellos y sobre todo no seguir depredando nuestro territorio, conservar y ver el valor de nuestros océanos, de nuestros mares. Todo eso tenemos que cuidarlo, pero también es verdad que una parte muy importante de nuestra economía, que genera el 40% del empleo, ocurre en un 1,8% de nuestro suelo. Eso es, yo no me imagino un cambio en el que querramos que se instalen aquí un sector industrial que consuma más territorio. Pero sí es verdad que el turismo tiene que repensarse, reconvertirse e ir más hacia la calidad. Eso, y no tanto la cantidad, ¿no, Presidenta? Y sobre todo ser un turismo cada vez más consciente, que está en un territorio frágil, que tiene que venir y pagar por ir a apreciar nuestros espacios naturales protegidos, que tiene que contribuir con su dinero a que haya una mayor calidad de vida. Nuestro modelo económico, igual que cualquier modelo económico, tiene que ir y estar pensado para la gente que vive aquí. Y por lo tanto tiene que estar al servicio de los ciudadanos y tiene que estar al servicio de la calidad de vida de quienes vivimos aquí. Y yo creo que en este momento, por múltiples razones, quienes vivimos aquí no percibimos que las rentas del turismo estén ayudando a mejorar nuestra calidad de vida. Te voy a poner un ejemplo. Falta de vivienda y todas estas cosas, claro. La vivienda, el precio del alquiler. El alquiler ha pasado de hace tan solo 10 años, sí. En 2014, el alquiler un alquiler medio en Canarias, estaba en 467 euros. Sí. Ahora está en 1.100 euros. ¿Quién puede pagar con un salario medio? Nadie. Que el salario medio en Canarias está en 1.200, 1.300 euros, un alquiler medio de 1.100. Es que hay gente joven que yo conozco que tiene niños pequeños que se han vuelto a las casas de sus padres porque o no podías pagar el alquiler o no puedes seguir pagando la hipoteca. Con lo cual hay una crisis de vivienda, pero que no solo ocurre en Tenerife o en Canarias, es que está ocurriendo en Baleares, que ocurre en Barcelona, que ocurre en Madrid, en cualquier territorio. Se tiene que construir más vivienda social, más vivienda asequible y sobre todo dar seguridad a los propietarios para que no se vayan hacia la vivienda vacacional, sino que tengan la seguridad que si ponen su vivienda en alquiler se le va a quedar un ocupa dentro. No van a tener el peligro de que se le quede dentro
y no le pague el alquiler, porque muchas de las personas que son propietarias han trabajado toda su vida, a lo mejor quieren ese dinerito para completar su pensión y poderse pagar un centro de mayores, y lo que se encuentran es que le dejan de pagar el alquiler y no los pueden sacar de sus viviendas. Y sigues pagando la hipoteca, sigues pagando el agua, sigues pagando la luz, y mientras tanto no tienes seguridad jurídica. Entonces es muy importante que las leyes contribuyan a dar seguridad. Y después, en el caso de Tenerife, no se ha crecido en camas, y esto lo tiene que saber la gente, no se ha crecido en camas de hoteles. Tenerife no ha crecido en número de camas hoteleras. En lo que hemos crecido es en vivienda vacacional. Entonces hay que tomar decisiones, que en este caso están tomando el gobierno de Canarias, para ordenar una forma de hacer turismo que es... Pero es un camino lento, ¿no? También hay que decirlo. No es imposible, pero es lento. Es posible, pero es necesario ordenarlo, porque podemos estar hablando de grandes tenedores donde bloques enteros están dedicados a la vivienda vacacional, y eso tensiona el alquiler de los alrededores. Y las tasas turísticas, por ejemplo, cuando vamos a Barcelona pagamos por todo y al día estamos pagando allí, no sé si eran 3 euros o algo así. Lanzarote también, todos los espacios protegidos se pagan, y en Tenerife estamos por el camino, ¿no? Nosotros estamos en ese camino. Como sabes, hemos implantado la ecotasa en la bajada del barranco de Masca. La gente... ¿Cómo está funcionando eso? Está funcionando de maravilla. Los extranjeros están pagando sus 28 euros por tener una experiencia única, y los pagan de verdad, con agrado, y no lo discuten. Primero porque 28 euros para alguien que tiene un salario en Alemania o en Inglaterra o en los Países Bajos no son los 28 euros de un canario, pero es que además los tinerfeños no pagamos. Y con esos 28 euros tienes el transporte. Y además, lo más importante, todo el dinero que se recauda revierte en la mejora de la preservación y la conservación de ese espacio natural que es único, que es la bajada del barranco de Masca. Ahora vamos a implantarlo también en otros espacios naturales que vale la pena preservar, conservar, y la gente hay que darle valor. No, si no pagas por aquello, no le vas a otorgar el valor. Tener guías que estén preparados y, sobre todo, respeto. Ha sido muy importante. Fíjate, algo que hemos venido a hacer en este mandato. ¿Tú sabías que cuando nosotros llegamos al Cabildo, las sanciones que se le imponían no se tramitaban a los extranjeros? A lo mejor había una infracción... ¿Pero sanciones que administrativas? Una infracción medioambiental por entrar en un sendero en el Teide. Pues no se tramitaba. Ahora se están tramitando. El 80% de los extranjeros a los que se impone una infracción y la sanción correspondiente se le remite a su domicilio, en Alemania, en donde sea, en Inglaterra, y pagan. Y pagan. ¿Y antes porque no? ¿Por qué? Pues porque les parecería un lío, pero la realidad es que ahora se tramita y la gente paga, porque en muchas ocasiones es más el desconocimiento que el querer cometer una infracción. Igual que si lo comete algún canario, también, o un tinerfeño, también los agentes de medio ambiente. Hemos desplegado a la policía canaria, en el Teide hemos desplegado, fíjate que, no sé si lo sabían, pero también, más cosas, no había un puesto fijo de la Cruz Roja con una ambulancia medicalizada en el Teide. Uy, si pasa algo ahí arriba, tiene que ir el helicóptero. 365 días del año, ahora ya hay un puesto de rescate, una ambulancia medicalizada que da respuesta a las necesidades de, si ocurre, fíjate, con los millones de visitantes que tiene el Teide, tanto de gente de aquí, de canarios y tinerfeños que queremos disfrutar de nuestro parque nacional, como de extranjeros. Y un teleférico que no consume nada. Y un teleférico que es la gran revolución, eso sí que es una gran revolución, único en el mundo, en el que no emite ningún tipo de emisiones de CO2. Hemos puesto un sistema de energía solar que está pues, a más de 2.000 metros de altitud, y que es completamente autónoma y que da toda la energía limpia a nuestro teleférico. Y ese es el objetivo, seguir creciendo en energías limpias, inagotables, como es el sol, como es el viento,
como son otro tipo de energías que nos alejan de energías que son energías fósiles que se van a acabar y que sobre todo contaminan. ¿Materia de hospitales, aunque no sea competencia del Cabildo, o sí? Yo Porque a siempre ti te dará dije, pena ver, como persona, porque también aparte de política eres persona, fotos como las que sacamos el otro día de urgencia. Tú sabes cómo está colapsado aquello, ¿no? bueno, la verdad que yo creo que el gobierno de Canarias ha hecho un enorme esfuerzo en sanidad en Tenerife. Y a veces hay momentos puntuales en los que las urgencias se saturan y después hay otro grave problema, Sandro. Y es que, como sabes, durante 4 años en esta isla no se construyó un centro sociosanitario, sobre todo para personas mayores. Hay personas mayores que teniendo la alta sanitaria en el hospital no se puede ir a su casa. Así que hay mucho trabajo por hacer en esta materia, en construir los grandes centros sociosanitarios, la atención domiciliaria, porque donde mejor están las personas mayores es atendidas en su domicilio, pero en muchas ocasiones las familias no tienen capacidad, ni los conocimientos, ni el dinero para poderlos cuidar en el domicilio, ni la salud, porque a veces también, y voy a decir que en este caso mayoritariamente son mujeres las que se quedan, es esa generación que ahora llaman generación sándwich, que a lo mejor ha trabajado, que sus padres, sus madres se quedan, van perdiendo capacidades, son mayores y dejan sus trabajos para cuidarlos. Y después son mujeres que tienen 50, 51, 56 años y a las que es prácticamente imposible incorporar al mercado laboral. Fíjate, en Barrios por el Empleo nos hemos empeñado en que estas mujeres tengan una nueva oportunidad, porque es muy injusto que las mujeres sigamos siendo las cuidadoras de las personas con discapacidad, de las personas mayores a las que tenemos que atender y en las que no hay plazas sociosanitarias. En esta isla, y hay que decirlo, en esta isla, y no así ni en Gran Canaria, ni en La Gomera, ni en Fuerteventura, se paralizó por completo el plan sociosanitario. ¿Sabes cuánto ejecutó el Partido Socialista del plan sociosanitario en este cabildo? Solo el 10%. 24 plazas en Santa Úrsula. Y ahora es volver a arrancar la máquina, volver a poner en marcha, volver a firmar, como hemos firmado hoy, 15 millones de euros para arrancar. En este caso, esos 15 millones van a servir para 181 plazas para personas con síndrome de Down, personas con problemas de espectro autista y personas mayores en, por ejemplo, un municipio como Guilla de Isora, donde vamos a crear 71 plazas de mayores, en un centro que estaba terminado y que fue parado por este cabildo. Ya para terminar, ¿tú hubieras ido más rápido si no hubieras tenido el tranque de los 4 años anteriores? Y esto aprovecho para mandar un mensaje a mi compañero de programa, Javier Abreu, que me tiene loco en que te saque la lista de cosas, pero yo creo que en esta entrevista de media hora ya has dicho muchas, aunque ahora lo vas a resumir. Pero con esos 4 años de parada técnica, podríamos decir, tú hubieras ido mucho más deprisa, yo te voy a dar un ejemplo que el otro día me decía José Miguel Ruano. Es como si tú tienes un coche y lo dejas 4 años parado, aparcado. ¿Tú crees que cuando arranca te va a funcionar la batería, va a arrancar y te vas a colocar a 200? No te estalla, claro. Arrancar esta maquinaria nos ha llevado... Buena comparación, al consejero. De verdad, que no, es que ha sido arrancar la maquinaria, porque el empeño del Partido Socialista y del Podemos fue parar la isla, paralizar el cabildo. Se actuó de una manera muy sectaria. Se paralizaron proyectos como el programa Encina, dejando a miles de mayores abandonados. Hemos puesto en marcha, ya recuperando, un nuevo programa que se llama ahora Islenior, donde vamos a dar respuesta de nuevo a las personas mayores que están activas y que si los mantienes activos se van a mantener sanos, saludables, que se van a estar juntos, que socializar es muy importante. Sí, pero no se trata solamente de ir de excursión, que eso está muy bien los tenderetes. Ellos lo agradecen mucho, porque cuando les preguntas, oye, ir de excursión, ir a un baile, hace que su salud mental, que no se sientan solos. La soledad no deseada es uno de los mayores problemas que tenemos en nuestra isla con las personas mayores. Era muy importante. Se despreció un programa que fue eficaz durante 30 años. O, por ejemplo,
la Tenerife LAN Party. 15 Esa es años otra. de gran evento, de un gran evento tecnológico que tenía un nombre, que se había hecho un hueco. Hemos recuperado que Tenerife sea sede de los grandes eventos. No solamente vino un concierto de Ed Sheeran, es que vamos a tener la selección española jugando en Tenerife ahora el 18 de noviembre. Es que vamos a tener la final de la Kings y la Queens League. Bueno, pues todas esas cosas, el Partido Socialista con Podemos sistemáticamente las boicoteaban y dejaban de hacerse. Y así se paró la economía, fue languideciendo Tenerife, se fue deteriorando y ahora empezamos a ver los resultados de ir arrancando un motor y de empezar a poner a Tenerife Y en cito marcha. motor, el que tiene el Cabildo de Tenerife, es el motor de la isla, esto es un Ferrari. 1.200 millones, pero tú dejas un Ferrari aparcado 4 años y te digo que no lo arrancas. Y ese ha sido el empeño, volver a poner en marcha esta gran locomotora que era el Cabildo y que ahora comenzamos a ver los resultados. Y lo comienza a ver la gente, teniendo un empleo, empezando a no tener tantos atascos, viendo cómo se mueven las nuevas guaguas. Nada de eso estaba Pues cuando esa es la nosotros lista de llegamos. cosas, ya está dicha en esta Javier, entrevista. toma nota y te mando la lista cuando tú quieras. Pero digo, que hubiera sido más rápida si no hubiera estado parado ese motor. Bueno, y no, la comparativa está muy bien, ¿eh? Pero no lo dudes. Y la verdad que siempre se tuvo una visión muy pobre, muy localista por parte de Y no se atendía a todos los alcaldes de la isla, ¿eh? Por parte de Pedro Martín, nunca llegó a hacerse con las riendas del Cabildo. Nunca llegó a ser el presidente del Cabildo. ¿No? Yo creo que no. Yo creo que nunca llegó a tomarle el pulso ni a la isla ni al Cabildo y ver la potencia y la dimensión que tiene este gran gobierno de la isla. Pues presidenta, ha sido un placer. Como siempre. de Esta es verdad. la segunda entrevista que hemos hecho este año también, para que lo sepa el amigo Abreu, porque él dice que te he entrevistado ya 20 veces y eso es mentira. Eso 20. es mentira. Y si Han son sido 20, 2 y si son 20 para hablar de pero cosas... Bueno, vamos a ver, y si son 20, pues es un ejercicio de transparencia, porque en tu televisión, al final es un ejercicio de pluralidad, donde entra todo el mundo puede Hemos opinar. invitado incluso a la oposición. Invitad a Javier Abreu, con eso te digo todo. Gracias, presidenta. Gracias a ustedes.